Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a explicar el tema de quemaduras. Vamos a hablar sobre el concepto, estadísticas, tipos, agentes, prevención, tratamiento, primeros auxilios y tratamiento hospitalario. Concepto, ¿qué son las quemaduras? Son lesiones producidas por diversas circunstancias, como por ejemplo el calor, el frío, sustancias químicas, la electricidad, traumatismos por fricción o rozamiento intenso. Esto produce una herida cuya característica fundamental es la pérdida cutánea, de mayor o menor magnitud en función de la causa que lo origine y del tiempo de actuación del agente productor. Es importante que sepamos las estadísticas sobre las quemaduras. Ocasionan en el mundo alrededor de 180.000 muertes al año. En países como Bangladesh, Colombia, Egipto y Pakistán, el 17% de los niños que sufren quemaduras quedan con una discapacidad. Y en India, más de 1 millón de personas sufren quemaduras moderadas o graves al año. Mayormente estas se dan en el ámbito doméstico y laboral. Según el Hospital del Niño de Breña, cada año se reportan en el Perú unos 15.000 casos de niños quemados, la mayoría de ellos por líquidos calientes, y el 60% proviene de la ciudad de Lima. Y según el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, el 60% de las víctimas tienen entre 1 y 4 años. 4.000 cirugías reconstructivas se han realizado para poder salvarles la vida, y el 90% de los casos son derivados de las zonas más vulnerables de nuestro país y requieren tratamientos con costos elevados, entre 80.000 y 200.000 soles. Como podemos ver en el gráfico, los agentes causantes en mayor porcentaje son los líquidos y alimentos calientes, con un 68%. Le siguen el fuego, la electricidad y el pirotécnico. Estos datos, según la subunidad de quemados del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, nos indica que en el año 2020 atendieron a 191 niños y adolescentes de las diversas regiones de nuestro país con quemaduras graves. 50% de ellos requirió una unidad de cuidados intensivos porque la gravedad de sus lesiones era en el más del 20% de la superficie corporal. 130 sufrieron quemaduras durante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. En el caso de las regiones, los niños más afectados provienen de Junín, Ayacucho, Ancash, Piura y también de la ciudad de Lima. Como podemos ver en los gráficos, la distribución corporal de las quemaduras es la siguiente. En su mayoría se dan en tórax y abdomen, siguiendo la extremidad inferior, cabeza y cuello, extremidad superior, manos y pies, genitales y las vías aéreas, en ese orden. Y según la distribución de las quemaduras según género y grupo etario, vemos que quienes sufren más quemaduras son los preescolares, los lactantes, los escolares y finalmente los neonatos. Ahora yo voy a hablarles sobre los tipos de quemaduras. Tenemos 6. La primera son las quemaduras solares, que son causadas por las radiaciones UVB que constituyen aproximadamente el 0,1% de las radiaciones que nos llegan del Sol. Esta luz posee la capacidad de formar el pigmento del bronceado o melanina a partir del aminoácido tirosina. La melanina llega a la superficie de la piel y presenta una oxidación que origina su oscurecimiento, lo que se conoce como pigmentación indirecta. Luego tenemos las quemaduras por contacto accidental con líquidos a temperaturas elevadas. Esta es una de las causas más frecuentes de quemaduras graves, especialmente en los niños pequeños. Los líquidos calientes se extienden con rapidez por la superficie cutánea, penetrando con facilidad hasta capas más profundas. Los líquidos de naturaleza grasa, como los aceites, son todavía más dañinos, puesto que poseen una mayor adherencia a la piel. Las quemaduras por vapores y gases. La exposición intensa a los vapores y gases producidos por la combustión o ebullición de diversas sustancias puede producir quemaduras en la superficie de la piel y las zonas expuestas, como la nariz, garganta o zonas aéreas. Ahora tenemos las quemaduras por sustancias químicas. Las sustancias cáusticas, ácidas o alcalinas producen quemaduras al contactar con la piel. En el caso de entrar en contacto con un álcali, no debe ponerse la piel en contacto con el agua, ya que puede producir quemaduras aún más graves. Hay que tener especial precaución con los productos de limpieza de uso habitual, en especial los que contienen amoníaco o decolorantes, puesto que pueden ocasionar lesiones graves en los ojos y en la piel. Las quemaduras por electricidad. Estas pueden ser de dos tipos, por contacto o por fogonazo. En el primer caso se ve afectada una pequeña pero profunda zona, con cierta destrucción de los tejidos que acaban separándose y desprendiéndose. Por el contrario,
Las quemaduras por fogonazo son más superficiales y afectan una zona más extensa de la piel, por lo que su tratamiento es similar al de las quemaduras superficiales. Y luego tenemos, por último, a las quemaduras de fuego directo, que junto con las quemaduras producidas por contactos con líquidos calientes, el fuego directo es el agente más frecuente de quemaduras graves. También se pueden clasificar a las quemaduras según su grado de gravedad. Tenemos a las quemaduras superficiales o de primer grado. El ejemplo más conocido de este tipo de quemaduras es la típica quemadura solar, en la que se produce una congestión superficial de los vasos sanguíneos, hinchazón, sensación de calor y dolor variable, así como un enrojecimiento de la piel y a continuación su descamación. Este tipo de quemadura produce un mínimo daño epitelial y suele curarse espontáneamente al cabo de 4 días sin dejar cicatriz, aunque existe la posibilidad de que aparezcan después zonas hiperpigmentadas. Esta es es el tipo de quemadura de pronóstico menos grave. Luego tenemos a quemadura de espesor parcial o de segundo grado. Se trata de una quemadura que afecta siempre a la dermis. Se produce un edema de los tejidos superficiales debido a una transudación de suero desde los capilares sanguíneos. Esta acumulación de líquidos bajo las capas externas de la piel origina la formación de vesículas y ampollas en ellas. Produce hinchazón y dolor muy intenso. Su cicatrización es lenta y puede producirse también una pérdida permanente de los anexos de la piel, como los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y sebáceas. Y luego tenemos a la quemadura de tercer grado, que es una quemadura que se trata de pronóstico grave, ya que en este caso se produce una pérdida de tejido en todo el espesor de la piel, comprometiendo su sensibilidad. También afecta al tejido adiposo, nervioso, músculos e incluso huesos, por lo que no se dispone de tejido epitelial para la regeneración de la piel. Por ello, cuando se produce esta quemadura, se origina una ulceración, una escara seca, blanquecina o negruzca. Puede acompañarse de un dolor intenso alrededor de la quemadura o su ausencia si se ha producido un gran daño en el tejido nervioso de la zona. La gravedad de este tipo de quemaduras es variable en función de la extensión o superficie afectada, de su profundidad y, por supuesto, de su localización. También tenemos otro medio de clasificar estas quemaduras, que podrían ser quemaduras menores, que son las de primer grado o segundo grado superficiales con menos del 15% de extensión y en niños del 10%, y del tercer grado con menos del 1% de extensión. Luego tenemos a las quemaduras moderadas, que son las de segundo grado con un 15 a 30% de extensión, o las de tercer grado con menos del 10% de extensión. Y finalmente tenemos a las quemaduras graves, que son las de segundo grado con una extensión superior al 30%, y las de tercer grado con más del 10% de extensión y las eléctricas profundas. En cuanto a los agentes que nos van a causar las quemaduras, vamos a tener a los agentes físicos, ¿no? Que básicamente la forma en que nos van a causar las quemaduras, en su mayoría van a ser por contacto. Entonces vamos a tener sólidos calientes, líquidos calientes o líquidos o superficies en frío en temperatura baja, ¿verdad? También vamos a tener vapores, como vapores calientes y vapores fríos también. En cuanto a los agentes químicos, vamos a tener el petróleo y sus derivados, como por ejemplo la gasolina o también la brea. Seguramente también tanto a la hora de entrar en contactos como también en su ignición, ¿verdad? Entonces, otro tipo de soluciones químicas que nos podrían causar quemaduras son los ácidos, que en general todos los ácidos tienen la misma acción, seguramente en diferente medida, pero van a dañar la piel. Así como también los ácidos, tenemos a las bases o sus soluciones alcalinas, que son la soda cáustica o puede ser la lejía también. Bueno, radica más en los productos de limpieza que tenemos en el hogar. En cuanto a los agentes eléctricos,
a través de las descargas, valga la redundancia, nos van a causar quemaduras internas. Y así también los agentes radioactivos, los rayos solares, que en una exposición nos van a causar leves quemaduras, pero existentes, ¿no? Entonces, esos serían. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las consecuencias que van a tener estos elementos en nuestra piel, seguramente van a estar muy relacionadas, ¿no? El tipo de agente. Las escaldaduras que van a ser el producto de la exposición a un líquido caliente, ¿no? Nos va a dar muestras inmediatas, ¿no? Enrojecimiento, ardor o dolor. Y a la exposición a una llama podemos tener em, desde escaldaduras hasta la propia carbonización de la piel. Y así también tendríamos a las quemaduras por flash, que son el producto de la ignición por gas, ¿no? Que va a ser consecuencia de la defraglación, sonda de calor, que nos van a causar quemaduras, ¿no? En las explosiones o en la liberación de estos combustibles. Gracias. Ya. Con respecto a la prevención, la OMS ha declarado que los países de alto ingreso han logrado avances considerables en la prevención de quemaduras, combinando estrategias preventivas con una mejor atención a los pacientes afectados y reduciendo significativamente las tasas de mortalidad y de discapacidad por quemaduras. Mediante las estrategias de prevención deberían abordarse peligros relacionados con las lesiones por quemaduras, la educación para poblaciones vulnerables y la capacitación en primeros auxilios. Siguiente, por favor. Asimismo, ha formulado varias recomendaciones para personas, comunidades y funcionarios de la salud. Entre ellas podemos mencionar limitar la altura de las llamas de fuego en los hogares, brindar información sobre prendas y objetos inflamables, promover la educación sobre seguridad contra incendios, no fumar en la cama y alentar el uso de encendedores con dispositivos de seguridad para niños, alentar el mayor desarrollo de sistemas de atención de quemaduras, respaldar la confección y distribución de delantales ignífugos para ser utilizados a cocinar, a fuego abierto o con una cocina de queroseno. Siguiente, por favor. También promover el uso de cocinas más seguras y combustibles menos peligrosos, aplicar normas de seguridad al diseño y materiales de las viviendas, promover el uso de detectores de humo, rociadores y salidas de emergencia en las viviendas, promover leyes que ordenen la producción de cigarrillos y alentar la capacitación de proveedores de la atención de salud. Con esto probablemente también podríamos disminuir las tasas de discapacidad y mortalidad en nuestro país. Gracias. El tema de los primeros auxilios es muy importante, ya que es indispensable saber cómo actuar en estas situaciones. La asistencia inmediata del quemado es muy similar a la de cualquier accidentado, con la peculiaridad de que lo primero que se debe hacer, sin olvidar nuestra propia seguridad, es parar el proceso de la quemadura, es decir, eliminar la causa. Cuando una quemadura es causada por el calor, es decir, es térmica, siga estos pasos básicos. Extingue el fuego o retire a la víctima de la fuente de calor. Refresque el área quemada con grandes cantidades de agua fresca. Cubre la quemadura con vendajes limpios y secos. Si la quemadura es de tipo química, enjuague con grandes cantidades de agua fresca por 15 minutos, al menos al área afectada, que usualmente es la piel y los ojos, hasta que llegue ayuda médica profesional. Si solamente un ojo ha sido expuesto a la sustancia química, enjuague el ojo afectado en una dirección de la nariz hacia afuera, así previniendo que se meta la sustancia química en el ojo no afectado.
Por último, si fue una quemadura de tipo eléctrica, puede causar hasta 2 heridas en la víctima, una donde entró la corriente y otra en el punto de salida. Tal vez estas quemaduras tengan una apariencia superficial menor, pero el tejido subyacente puede estar gravemente lesionado. En estos casos, la acción a tomar sería buscar asistencia médica profesional de inmediato. Pero para atender a una víctima de una quemadura eléctrica hasta que llegue la asistencia médica profesional, se debe cerciorar de que no se ha desconectado, de que se haya desconectado, la fuente de electricidad. Revisar la respiración y el pulso y a su vez buscar otras lesiones tratando de no mover a la víctima. Y por último, cubrir la quemadura con un vendaje esterilizado y seco. Es importante no enjuagar la quemadura con agua. Gracias. Luego tenemos el tratamiento hospitalario, primeramente con nuestro manejo inicial. Entre las quemaduras tenemos localizadas en el cuello, cara, ojos, manos, genitales, perineo, pie, los de alto voltaje, las circunferenciales, politraumatismos con patologías asociadas o por inhalación de humo. Las curas deben realizarse en condiciones de sepsia, o sea, con materiales higiénicos para evitar el ingreso de bacterias. Siguiente diapositiva. Lo dividiré en dos, quemaduras menores y quemaduras moderadas severas. Con respecto a las quemaduras menores, aplicación inmediata de compresas frías en el área de quemadas. Las quemaduras de primer grado no precisan antibióticos tópicos, pueden cubrirse con gasas secas, administrar sedantes en caso de dolor. Generalmente curan en 2 semanas sin dejar cicatrices. Siguiente diapositiva. Con respecto a las quemaduras de segundo y tercer grado, lavar con suero fisiológico y jabón o Betadine jabonoso. Retirar tejido necrótico, pero no romper las ampollas. Aplicar una capa de Flamacin, o sea, sulfadiazina de plata, como vemos en la imagen, sobre las zonas con quemaduras profundas y zonas adyacentes. Cubrir la zona quemada con gasas secas y cambiar apósitos diariamente. E inmovilizar las extremidades quemadas en posición funcional y elevadas para disminuir el edema. Siguiente diapositiva. Ahora, con respecto a las quemaduras moderadas severas, en estos casos, con técnica aséptica, o sea, guantes, máscaras, bata y gorro. Quitar toda la ropa a nuestro paciente y cubrirlo con una sábana de algodón limpia. Primero, cuidado de las heridas. Limpieza de las heridas con suero fisiológico y Betadine jabonoso a 36.5 a 37 grados centígrados. Luego repetir la limpieza con guantes y material estéril, eliminando los restos de Betadine con suero fisiológico. Desblindar la zona quemada, romper las ampollas de las zonas con folículos pilosos para evitar el riesgo de infección, y no en las de las plantas del pie y ni de las plantas de la mano. Cortar o rasurar el cuero cabelludo del área quemada y zonas vecinas. Siguiente diapositiva. Incisiones en las escaras necróticas. Aplicar una capa de Flamacin sobre las zonas con quemaduras profundas y zonas adyacentes. En el caso de los ojos, deben lavarse con suero fisiológico cada 4 a 6 horas, aplicando posteriormente una pomada oftálmica protectora. La nariz debe quitarse las escaras, asegurando una vía nasal adecuada. En los labios debe ponerse glicerina frecuentemente para reblandecer las escaras. Y los pabellones auriculares deben estar humedecidos continuamente. Si no hay lesión importante, el conducto auditivo se protegerá con algodón o gasa empapada en suero fisiológico, cuando los pabellones auriculares necesiten apósito. Siguiente diapositiva. Es preciso anestesiar a nuestro paciente para deslindar los tejidos quemados o practicar escarectomías. Debe tenerse en cuenta que la anestesia general puede asociarse a grados de hipotermia letales en estos tipos de pacientes. Los motivos son la pérdida de la termorregulación, el descenso del metabolismo y del nivel de catecolamidas y la relativamente baja temperatura ambiental. Para evitar la hipotermia de temperaturas del quirófano, debe mantenerse entre 30 a 32 grados centígrados. El tiempo de intervención limitarse a 1 a 2 horas y calentar los líquidos que se van a infundir. Siguiente diapositiva. Y ahora con los injertos. Las quemaduras de primer y segundo grado pueden curarlas sin necesidad de injertos. En las de tercer grado pueden ser autoinjertos en la piel o utilizar sustitutos como en la piel de cadáver preservada o materiales artificiales, regeneradores dérmicos, ¿no?
que cubran y protejan las áreas expuestas. En los quemados, mayor a 70% se utilizan queratinocitos cultivados. Por último, las secuelas pueden ser funcionales, psicológicas y estéticas, por lo que es importante tratar unas como otras. Así, en la rehabilitación debe ser precoz, al igual que el apoyo psicológico del niño y familiares. Tratar de las alteraciones funcionales y estéticas. La presoterapia y silicona tópica pueden ser eficaces en la cicatrización hipertrófica. Gracias.